así que en cualquier momento no sé cuánto voy a durar dando clase, pero bueno, estoy con el celular. Díganme si se ve bien, a ver. Díganmelo, alguien que tenga audio, porque si no yo ahora tengo que estar pasando al chat y no voy a poder. ¿Se ve bien? Bueno, ok, ahora lo puse. Bueno, bien, entonces arranquemos con que yo no había empezado con la práctica 3 con funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, primero quería resolver ecuaciones con exponenciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo esta primera ecuación, el ítem A. No sé por qué no me lo deja. No sé por qué no me lo deja. A ver. Quiero resolver esa ecuación, ¿no? 8 por x por 2 a la x menos 4 por x igual a 0. ¿Ahí qué se les ocurre que podemos hacer para resolver? Alguien que me conteste con el audio, porque si no, no puedo pasar al chat. Con el celular se me complica, perdón, pero... O sea, la idea sería que puedo sacar factor común 4x, ¿sí? Porque tengo 8 por x y después tengo el 4x. Si yo saco factor común 4x, me queda 4x por, entre paréntesis, 2 por 2 a la x menos 1, ¿no? Fíjense que si hacemos distributiva, 4x por 2 me va a dar 8x por 2 a la x menos 4x por 1 es 4x, así que me da lo mismo de arriba, ¿sí? Bueno, y para que un producto dé 0, alguno de los dos factores se tiene que anular, entonces, o 4x tiene que ser 0, o 2 por 2 a la x menos 1 tiene que ser 0. ¿Sí? Ustedes párenme cuando ven que si voy rápido o si ven que hay algo que no entienden, me paran, ¿sí? Bueno, entonces el primer factor me sale que x tiene que ser 0, y del segundo factor, si resuelvo la segunda igualdad, me quedó que, bueno, paso el 1 sumando, paso el 2 dividiendo, me queda 2 a la x igual a 1/2. Y ahí puedo pensar al 1/2 como 2 a la menos 1. O sea, lo trato de pensar como un número de base igual a 2, porque tengo la exponencial, la función exponencial 2 a la x. ¿Sí? Entonces, si yo tengo de los dos lados la misma base, que sería 2, entonces los exponentes tienen que ser iguales, o sea que x es igual a menos 1. ¿Sí? Eso vale porque ven que ahí es el dibujito de la función 2 a la x, ¿no? Que es la exponencial. Siempre acuérdense que cuando yo grafico exponenciales de base mayor que 1, la función es creciente, la función exponencial. ¿Sí? Siempre van a ser, las de base mayor que 1 son funciones crecientes que pasan por el punto 0,1. Bueno, y este tipo de funciones son inyectivas, porque es lo que hemos visto en la primera clase presencial, ¿sí? Que si yo trazo rectas paralelas al eje X, ¿sí? El gráfico corta una única vez a esas rectas, ¿sí? Entonces, como el gráfico corta una única vez a las rectas horizontales, eso quiere decir que la función es inyectiva, ¿sí? Y lo que era inyectiva era entonces que cuando tengo dos funciones iguales, entonces los exponentes tienen que ser iguales, o sea, x tiene que ser igual a menos 1. ¿Está bien? O sea que la solución de este ejercicio es el menos 1 y el 0. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá esto? Sí, se entiende. Bueno, bárbaro. Entonces, sigamos con el ítem B, ¿no? Entonces, en el ítem B tengo ahí una ecuación que tiene dos funciones exponenciales, ¿no? Una exponencial sería 1/3 a la x más 2 y la otra sería 9 a la x, ¿sí? Entonces, ahí en este caso, ¿qué puedo tratar de hacer?
O sea, puedo pensar que el 1/3 lo puedo escribir como 3 a la menos 1, raíz de 3 lo puedo escribir como 3 a la 1/2, y el 9 lo puedo escribir como 3 al cuadrado, ¿no? Paso todo a base 3, ¿sí? Que me quede 3 a la algo, ¿está bien? Entonces, cuando hago eso, después uso las propiedades. Ven que yo ahí puse 3 a la menos 1, todo a la x más 2, por 3 a la 1/2, igual 3 al cuadrado, todo a la x, ¿sí? Bueno, y después uso propiedades. ¿Qué propiedad voy a usar en el primer término? 3 a la menos 1 entre paréntesis a la x más 2. ¿Se multiplicaban los exponentes? Claro, muy bien. Cuando tengo dos potencias, las multiplico, ¿sí? Entonces, en el primer término me va a quedar 3 a la menos 1 por x más 2, entre paréntesis, el x más 2, y en el último término me va a quedar 3 a la 2x, ¿sí? Que es lo que escribí ahí, ¿no? Bueno, entonces en el primero hago distributiva. Ah, y si tengo un producto de dos exponenciales de bases iguales, los exponentes, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. Se suman, ¿está bien? Muy bien, perfecto. Bueno, entonces acá me va a quedar 3 a la menos x menos 2, ahí se la distributiva, más 1/2, ¿sí? Bueno, y otra vez, viendo el gráfico de la exponencial 3 a la x, que como 3 es de base mayor que 1, es creciente, ¿sí? Pasa por el punto 0,1 y otra vez, es el gráfico de una función inyectiva, ¿sí? Cuando trazo rectas horizontales paralelas al eje x, corta una única vez el gráfico, es inyectiva y eso quiere decir que entonces, si tengo dos funciones de base 3, los exponentes tienen que ser iguales, ¿sí? Eso vale porque la función es inyectiva, ¿está bien? Vale siempre para funciones inyectivas. O sea que me va a quedar menos x, bueno, menos 2 más 1/2 me da menos 3/2, ¿sí? Y entonces menos x menos 3/2 va a tener que ser igual a 2x. Y ahí despejo, ¿está bien? Y cuando despejo, bueno, el menos x lo paso sumando a la derecha, me queda 3x a la derecha y a la izquierda me queda menos 3/2, paso el 3 dividiendo y me queda menos 1/2, ¿sí? O sea que ahí la solución es menos 1/2, ¿está bien? Y tengan en cuenta que además en este tipo de ecuaciones, ¿el dominio cuál es? En esta ecuación B y en la ecuación A que hicimos. ¿Cuál es el dominio de la ecuación? ¿Tengo que sacar algún número? No, son todos los reales. Son todos los reales, ¿está bien? Perfecto, bárbaro. O sea que ahí cualquier número que me dé solución va a ser solución porque no hay elementos que no estén en el dominio. ¿Cómo lo harían? A ver, el ítem C. O sea, acá en el ítem C lo que puedo pensar es, puedo tratar de pasar todo a base 2, ¿no? Como tengo 2 a la 3x, el 4 lo puedo escribir como 2 al cuadrado, y el 16 lo puedo escribir como 2 a la cuarta, es 2 por 2 es 4, por 2 8, por 16. Sí, el 16 lo puedo escribir como 2 a la cuarta, ¿sí? Entonces, si escribo, bueno, y el 1 también lo puedo escribir como 2 a la 0, ¿no? Entonces me quedó todo en base 2 y ahora uso propiedades, ¿sí? Una propiedad que vale es que si tengo una división y las bases son iguales, ¿qué hago con los exponentes? Se restan. Se restan, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces ven que yo acá resté, me quedó 2 a la 0 menos 3x igual a 2 a la, bueno, ahí no llegué a restar, primero multipliqué, hice 4 menos x, menos 4x me quedó en el denominador, 2 a la menos 4x, y después usé la propiedad de que bases iguales en una división se restan los exponentes. Entonces me quedó 2 a la menos 3x igual a 2 a la 2
más 4x, ¿no? Porque era 2 menos menos 4x, o sea que me queda más. Y otra vez voy a decir que como 2 a la x es inyectiva, entonces menos 3x tiene que ser igual a 2 más 4x, ¿sí? Eso siempre porque las bases me quedaron iguales, ¿no? Ven que la base en ese caso es 2, entonces justifico que como la función 2 a la x es inyectiva, los exponentes tienen que ser iguales, ¿sí? Lo mismo que hicimos antes. Bueno, y ahí despejo, el menos 3x lo paso sumando al lado derecho, me queda 7x, paso el 2 al lado izquierdo restando, y me queda que después pasándole el 7 dividiendo, me queda que x es menos 2 séptimos. O sea que ahí la solución es menos 2 séptimos. ¿Sí? Bueno, hasta ahora estamos usando propiedades acá. Bueno, si quiero resolver este, también voy a usar propiedades. Y acá lo que puedo pensar, bueno, tengo base 5, ¿no? Pero como tengo que el menor exponente es x más 1, y tengo el otro exponente que es x más 2, puedo transformar el exponente, o sea, el 5x más 2, el 5 a la x más 2, lo puedo expresar con 5 a la x más 1, ¿no? Porque 5 a la x más 2 va a ser 5 a la x más 1, ¿sí? Entonces, si quiero escribir 5 a la x más 2, ¿cómo lo puedo escribir? Como 5, usando 5 a la x más 1. O sea, yo digo esto, ¿no? Podría escribir al 5x más 5 a la x más 1, lo puedo escribir como 5 a la x más 1 por 5 a la 1. ¿Sí? O sea, el primer término sería, el primer término ahora de la tercera ecuación sería, es lo que corresponde a 5 a la x más 2, ¿no? Pero bueno, lo reescribo en función del 5 a la x más 1, que lo tengo en el segundo término. ¿Está bien? Entonces ahí lo que puedo hacer es sacar factor común 5 a la x más 1. ¿Sí? Entonces, cuando saco factor común, me queda 5 a la x más 1 por 5 más 3. ¿Está bien? Bueno, el menos 8 lo voy arrastrando. Y entonces ahora me quedo 8 veces 5 a la x más 1. El 8 que está restando lo paso al lado derecho y despejo 5 a la x más 1, ¿no? Cuando despejo 5 a la x más 1, el 8 lo paso dividiendo, me queda que 5 a la x más 1 es igual a 1. ¿Y ahí cómo puedo resolver? Al uno lo pongo como 5 a la 0. Claro, perfecto. Al 1 lo puedo escribir como 5 a la 0. Entonces, otra vez, como 5 a la x es una función inyectiva, vale que entonces, si tengo bases iguales, 5, entonces los exponentes tienen que ser iguales. ¿Sí? O sea que x más 1 tiene que ser igual a 0. ¿Está bien? Fíjense que los gráficos de las funciones exponenciales 2 a la x, 3 a la x, 5 a la x son bastante similares, ¿sí? Yo siempre hago el mismo dibujito, ¿no? Lo que pasa que, claro, cuando la base es mayor que 1, siempre es una función de esa pinta, es una función creciente que tiene asíntota en el eje x del lado izquierdo, ¿sí? Y que pasa por el 0, 1, por el punto 0, 1. ¿Está bien? Así que los gráficos son de esa pinta. Después, cuando la base esté entre 0 y 1, la función es decreciente. ¿Sí? Va a pasar por el punto 0, 1, pero va a decrecer y va a tener la asíntota en el eje X del lado derecho. ¿Sí? Bueno, entonces cuestión que acá despejo X y me queda que X tiene que ser menos 1, así que la solución es menos 1. ¿Sí? Bueno, hasta acá son todos ejercicios con propiedades, ¿no? Para usar propiedades. Carla, hay Sí. chicos que quieren entrar, dicen acá en el chat. Ah, bueno, a ver.
Bueno, creo que ya está. Cualquier cosa, sí, cualquier cosa, alguno que me diga por el audio, o sea, si Lara no se da cuenta, que me diga alguno, si hay alguno que se comunica con algún compañero que le dice que no puede entrar, me dice, ¿sí? Porque yo lo que pasa es que si no, ahora estoy con el celular y la verdad que es re incómodo, porque no puedo ver las dos pantallas, tengo que correr. Eh, con la computadora era más fácil porque enseguida lo veía el cartelito, pero ahora así no. Así que bueno, cualquier cosa me avisan, ¿sí? Pero avísenme con el audio porque el chat lo voy a perder. ¿Está bien? Bueno, a ver si. Yo quería esperar un rato más por si. Por eso dije de empezar y 35, por si alguno más quería escuchar la clase. Bueno, sigamos porque parece que no hay nadie más. Ahí está. Bueno, ahora quería resolver este ejercicio. Fíjense que yo ahí, o sea, ¿el ejercicio cuál es? O sea, ¿cómo es? Digo, es raíz de índice x más 2 de 5 a la x menos 1 tiene que ser igual a la raíz de índice x más 1 de 5 a la x. ¿Sí? Esas raíces, claro, como los índices dependen de x, o sea que el índice puede ser par o impar. O sea, ustedes ya saben que si el índice es impar, yo puedo hacer, calcular raíces de números negativos, de cero, de positivos, de todos los números, ¿sí? Pero si la raíz es de índice par, solo puedo calcular raíces de índice par ¿para qué valores? ¿Para qué números? Mayores o iguales a cero. Claro, muy bien, mayores o iguales que cero. Entonces, como el índice depende de x, bueno, necesitaría asegurarme de que lo de adentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que cero, ¿sí? Y eso ven que yo acá en rojo al costadito, acá al lado derecho, lo escribo, ¿no? Yo sé que 5 a la x menos 1, a ver si puedo, yo sé que 5 a la x menos 1 va a ser positivo porque es una función exponencial y los gráficos siempre quedan por encima del eje x, ¿sí? Y 5 a la x también es otra función exponencial que también va a ser positiva porque el gráfico queda por encima del eje x. Ven que acá el gráfico de 5 a la x se queda por encima, o sea, siempre toma valores positivos estrictos, ni siquiera corta el eje x, ¿sí? No tiene raíces, o sea, son positivos estrictos siempre las funciones exponenciales, ¿sí? O sea que tiene sentido esta ecuación, o sea, está bien, tiene sentido para cualquier x. ¿Está bien? O sea, el índice puede ser par o puede ser impar, los índices de las raíces. Bueno, y ahora, ¿cómo puedo resolver esa ecuación? A ver. O sea, la raíz, si yo tuviera raíz cuadrada de 5, ¿cómo escribo raíz cuadrada de 5? Cinco al lado medio sería. Claro, muy bien. Entonces ahora acá, la raíz que tengo primera, que es raíz de índice x más 2, esa raíz de x más 2, ¿cómo la voy a expresar? Y bueno, la puedo expresar como elevado a la 1 sobre x más 2, ¿sí? Y lo mismo la raíz de índice x más 1, la voy a expresar como elevar a la 1 sobre x más 1, ¿sí? Que es lo que escribí acá abajo, ¿ven? Entonces me quedó 5 a la x menos 1 entre paréntesis, todo a la 1 sobre x más 2, igual a 5 a la x entre paréntesis, todo elevado a la 1 sobre x más 1. ¿Está bien? Siempre las raíces
el índice lo expreso como 1 sobre el índice, como potencia, ¿está bien? Me queda como un exponente, como una potencia, 1 sobre el índice de la raíz, ¿está bien? Bueno, y ahora como tengo dos potencias, y una compañera dijo muy bien antes, multiplico, ¿sí? Como tengo dos potencias, multiplico, o sea que me va a quedar, en el primer término, el de la izquierda, me va a quedar 5 a la, y en el exponente me va a quedar x menos 1 entre paréntesis por 1 sobre x más 2. Y en el otro término, en el término del lado derecho, me va a quedar 5 a la, el producto de x por 1 sobre x más 1. ¿Está bien? Y otra vez, como 5 a la x es inyectiva, voy a decir que los exponentes son iguales. ¿Sí? Ahí ven que multipliqué, me quedó el primer exponente es x menos 1 dividido x más 2, y el segundo exponente es x dividido x más 1. ¿Sí? Bueno, ahí repetí lo de 5 a la x es inyectiva, entonces los exponentes son iguales. Y ahí ya está, resuelvo como una ecuación común, ¿sí? Paso el denominador, el x más 1 lo paso al lado izquierdo multiplicando y el x más 2 lo paso al lado derecho multiplicando, ¿está bien? Y ahí, bueno, ya resuelvo como siempre, hago distributiva. El primer término es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Siempre cuando tengo un paréntesis, si tengo dos paréntesis multiplicando donde son iguales, salvo el signo del medio, eso es una diferencia de cuadrados, una resta de cuadrados, o sea, es el primer término al cuadrado, que en este caso es x, el primer término, x al cuadrado, menos, porque es resta, es diferencia, el otro término que es 1 al cuadrado. Entonces me queda x al cuadrado menos 1 al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, así que del lado izquierdo me queda x cuadrado menos 1. Del lado derecho hago distributiva, así que me queda x por x, x al cuadrado, más x por 2, 2x. ¿Está bien? Simplifico las x al cuadrado, y cuando paso, bueno, el 2 dividiendo, o sea, me queda 2x igual a menos 1, paso el 2 dividiendo y me queda x igual a menos 1 medio. ¿Sí? O sea que ahí la única solución es menos 1 medio. ¿Hasta acá se entendió este ejercicio? Sí, se entendió. ¿Sí? Bueno, bien, gracias por contestar, chicos. Bueno, entonces pasemos al siguiente. Acá en el siguiente, ahora ven, aparecen dos funciones exponenciales de base E. E es el numerito este irracional, es el 2,7172 y sigue infinitamente, ¿no? Con infinitos decimales. Es el número este irracional que tiene nombre propio, ¿no? Es la letra E. Bueno, entonces tengo que resolver esta ecuación. E a la 2x menos E a la x menos 6 igual a 0. ¿Cómo podemos resolver esta ecuación? A ver, ¿a alguien se le ocurre? O sea, yo, a ver, al E a la 2x lo podría escribir como, ¿no? Fíjense que acá en rojo yo puse E a la 2x es igual a E a la x al cuadrado, que también es igual a E al cuadrado, todo entre paréntesis, a la x, ¿no? Porque lo que dijimos antes, cuando tengo dos potencias elevando, las multiplico, ¿está bien? Y además eso rojo también lo puedo escribir como E a la x por 2 en el exponente, ¿no? Al revés, que primero aparezca el x multiplicando y después el 2, es lo mismo, ¿está bien? Entonces acá, ¿cuál me va a convenir usar? Y bueno, me va a convenir expresar al e a la 2x como e a la x todo al cuadrado. Porque ahora, si yo lo dejo así expresado, ¿qué me conviene hacer acá? Un cambio de variable, reemplazarlo por z, por ejemplo. Claro, muy bien, perfecto, ¿no? Entonces, si yo hago un cambio de variable y pienso, llamo a e a la x, lo llamo z, como muy bien dijo la compañera, entonces me va a quedar para resolver una cuadrática, porque me va a quedar c, si yo reemplazo, me va a quedar z al cuadrado menos z menos 6 igual a 0, ¿sí? Entonces la idea va a ser que yo resuelva esa cuadrática, y una vez que tengo las soluciones de la cuadrática, reemplazo en lo rojo, en z igual a la x, y hallo los x. ¿Está bien? Porque yo en realidad quiero hallar los x, ¿está bien? No los zetas.
Yo quiero los x, pero bueno, una manera fácil de trabajar es primero encontrar los zetas, y una vez que tengo los zetas, vuelvo a la ecuación roja, z igual a e a la x, y hallo los x, ¿sí? Bueno, entonces resuelvo la cuadrática, acá ven que yo la hago a mano, me queda menos 1 más menos raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, que es el b, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 6, dividido 2 por a, que la es 1, ¿no? Bueno, y eso me da, dentro de la raíz me da 25, porque 6 por 4 es 24, más 1, 25, así que me va a quedar, bueno, 1 más menos raíz de 25 dividido 2, raíz de 25 es 5, así que Z1 va a ser 1 más 5, 6, dividido 2 es 3, y el Z2 va a ser 1 menos 5 es menos 4, dividido 2 me da menos 2. O sea que ahí obtuve los dos, los dos valores de Z, ¿sí? Y ahora, ¿cómo sigo? Yo quiero encontrar las X. Reemplazo en Z. Claro, ¿no? Voy a la ecuación roja que yo puse ahí, Z igual a la X. Entonces voy a poner, por un lado, Z1 va a ser igual a E a la X1, ¿sí? Y voy a usar que el Z1 es 3. Resuelvo eso y después voy a resolver Z2 igual E a la X2 y voy a poner que Z2 es menos 2 y resuelvo esa otra ecuación, ¿sí? Entonces, por un lado, primero voy a resolver la de Z1 igual E a la X1. Z1 igual E a la X1. Bueno, Z1 es 3, ¿sí? Entonces ahora me quedó la ecuación 3 igual E a la X1. ¿Está bien? Bueno, ¿y cómo resuelvo esta ecuación? Ahora con la incógnita X1. ¿Qué puedo aplicar a ambos miembros? Yo quiero despejar X1. ¿Qué podría aplicar? Logaritmo natural. Muy bien, logaritmo natural, ¿sí? El logaritmo que se escribe con ln, ¿sí? Que es logaritmo en base e, sería. Lo puedo escribir como log en base e o lo puedo escribir como ln de logaritmo natural, ¿sí? Entonces, aplico esa, ¿por qué aplico el logaritmo natural? Porque ya sé que es la inversa de e a la x, ¿sí? Ustedes con Javier seguramente vieron que la inversa de la exponencial e a la x es logaritmo natural de x, ¿sí? Si tengo la función 5 a la x, la inversa del logaritmo, de la inversa de 5 a la x es la función logaritmo en base 5 de x. Si tengo la función 2 a la x, la inversa es el logaritmo en base 2 de x, ¿no? Si tengo 3 a la x, la inversa es el logaritmo en base 3 de x. ¿Está bien? Siempre es así, ¿no? O sea, la función logarítmica en la base b va a ser la inversa de la función exponencial en la base b. ¿Está bien? Donde la base B siempre es positiva. ¿Está bien? Entonces es lo que hice acá. Apliqué logaritmo a ambos miembros. Una cosa, si yo tengo que aplicar logaritmo, necesito que, ahora sí, el argumento logaritmo sea positivo. ¿Está bien? Entonces, cuando yo vaya a aplicar logaritmo a ambos miembros, en cualquier base, tengo que chequear que donde aplique el argumento sea positivo, ¿sí? Por eso ven que yo acá, claro, el 3 es positivo, o sea, el 3, el número de la izquierda es positivo, al cual le voy a aplicar logaritmo, y el x1 es positivo porque es una exponencial, ¿sí? Todas las exponenciales, como dije antes, el gráfico queda por encima del eje x, o sea, siempre toma valores positivos, estrictos, ¿sí? Entonces, ven que yo ahí puse 3 es positivo, e al x1 es positivo, entonces aplico logaritmo natural a ambos miembros, ¿sí? Entonces me quedó logaritmo natural de 3 igual logaritmo natural de e al x1. ¿Está bien? Bueno, ¿y ahora qué puedo hacer en el segundo término, en logaritmo natural de e a la x1?
¿Cómo resuelvo ahí? ¿Qué es logaritmo natural de e a la x1? Y bueno, puedo usar la propiedad, acá a ver, yo puse, ven que yo ahí puse una propiedad naranja que no se ve muy bien, que después la escribí, fíjense que yo después acá escribí más propiedades, ¿no? A ver, yo puedo pensar que uso la propiedad, ¿no? La que puse con el puntito naranja, que es la misma naranja que escribí ahí en la ecuación con la flechita esa tipo viborita, ¿no? Que la propiedad me dice que si yo tengo logaritmo en una base b de, entre corchetes, a la c, eso es igual a el exponente c bajarlo multiplicando adelante el logaritmo, ¿sí? Entonces que me quede igual a c por logaritmo en base b de a. ¿Está bien? Donde a, b y c, donde a, b son números positivos y c puede ser cualquier número real, ¿sí? Esa es una propiedad, entonces ahí, digamos, en logaritmo natural de a la x1, la base b sería ¿quién? ¿Quién sería la base b? ¿Y quién sería a y quién sería c? En el logaritmo natural de e a la x1. B sería 10. Es logaritmo natural. La base sería E, después tenemos A que va a ser E y C va a ser la X. Claro, la x1. ¿Está bien? Perfecto. ¿Sí? O sea, tienen que mirar. Cuando es logaritmo natural, ln, que es logaritmo natural o logaritmo neperiano, se llama, por eso lo llaman ln, de natural o de neperiano, la n, es lo mismo que el logaritmo en base e, ¿sí? Entonces, la base b larga sería e. Después, la a sería e y la c sería x1. ¿Está bien? Entonces lo que yo voy a hacer es, si uso la propiedad naranja, el x1 lo voy a bajar adelante de todo multiplicando y me va a quedar x1 por logaritmo natural de e. ¿Está bien? Y después ahí en turquesa o en celeste yo lo que escribí fue que el logaritmo en base b de b para todo b positivo vale 1. O sea que el logaritmo en base e de e, que sería el logaritmo natural de e, es 1. O sea que me quedó x1 del lado izquierdo. ¿Sí? Que es la otra propiedad. Ven que acá lo puse con puntitos. Acá puse la propiedad para que se vea un poco más claro. Logaritmo en base b de b siempre va a ser igual a 1 para toda base b mayor que 0. ¿Sí? Siempre cuando tengo logaritmo en base b evaluado en la misma base, siempre da 1. ¿Sí? Entonces, logaritmo natural de e, como la base, el logaritmo es e, entonces me va a dar 1. ¿Sí? Entonces, logaritmo natural de e a la x1 me termina quedando que es igual a x1. ¿Sí? Que también se puede pensar, otra manera de pensar, que es lo que puse entre paréntesis en rojo. Yo puse que el logaritmo natural de x es la función inversa de e a la x, ¿no? Y lo mismo análogamente, logaritmo en base, el puntito rojo que puse, logaritmo en base b de x es inversa de b a la x. Eso vale para todo b positivo, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo pensar es que si yo agarro un x1, le aplico la función exponencial e a la x, o sea que me va a quedar e a la x1. Y a eso, a e a la x1 le aplico logaritmo natural, que es la inversa de e a la x, me tiene que devolver lo que tenía originalmente, que era el x1. ¿Sí? O sea, yo agarré el x1, le apliqué la función e a la x, y a lo que me da le aplico la función inversa de e a la x, que es logaritmo natural de x. O sea, aplico una función y después la desaplico. Es como que no estoy haciendo nada. Si la aplico y la desaplico. Estoy haciendo algo y lo deshago. O sea que me queda lo que tenía originalmente.
¿Está bien? Entonces, siempre que pasa eso, cuando yo tengo una función, cuando yo agarro un x1, le aplico una función y a eso le aplico la inversa, me devuelve el x1. ¿Está bien? Entonces, que el logaritmo natural de a la x1 es igual a x1, lo puedo pensar de dos maneras, por ejemplo, ¿no? Lo puedo pensar usando la propiedad naranja o lo puedo pensar usando que e a la x es la inversa del logaritmo de x. Entonces lo que me sobrevive es lo que tengo originalmente, que es el x1. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. Bueno, ok, entonces hay, por un lado, cuando yo hago la ecuación z1 igual e al x1, resuelvo con z1 igual a 3 y cuando resuelvo me da que x1 es igual al logaritmo de 3, ¿sí? Ahora yo tengo que resolver z2 igual a e al x2, con z2 que era fíjense que acá ven z1 era 3, z2 es menos 2, ¿no? O sea que me va a quedar z2 igual a e al x2 y z2 es menos 2. Menos 2 igual a e al x2. Menos 2 igual a e al x2. Ven que acá me quedó z2 igual a e al x2. Entonces me queda que menos 2 es igual a e al x2, lo que dije recién, ya aparece un disco rayado. Y yo ahí puse que es absurdo eso, porque yo en realidad, ¿qué tendría que hacer? Y bueno, yo tendría que hacer lo mismo que hicimos antes. Si yo quiero resolver la ecuación z1 igual a el x1, lo que hice es aplicar logaritmo natural a ambos miembros, ¿no? Apliqué logaritmo natural. ¿Por qué no puedo aplicar logaritmo natural acá? De la misma manera para resolver esta. Y despejar x2, como hicimos con x1. Porque me quedaría el logaritmo natural de un número negativo. Claro, me quedaría el número, es que yo tendría que decir cuánto vale el logaritmo natural de menos 2, que es un número negativo. Y no, o sea, no puedo aplicar logaritmo a números negativos, ¿sí? No se puede, solo el logaritmo se aplica a números positivos, no se puede evaluar ni en cero ni en números negativos. Entonces, antes de yo aplicar logaritmo natural, tengo que ver eso. Si a donde voy a aplicar es un número positivo estricto. Si no lo es, no puedo aplicar logaritmo. Entonces ahí tengo que mirar con cariño la ecuación y ver, como no puedo aplicar logaritmo, que es de la única manera que yo podría despejar x2, no haciendo lo que hicimos en la ecuación anterior, como no lo puedo hacer, ahí tengo que mirar la ecuación con cariño y ver qué puedo deducir. Entonces, si yo la miro, puedo deducir que el menos 2 es negativo y e a la x2, ¿cómo es? Para cualquier valor de x2, ¿cómo va a ser e a la x2? ¿Qué signo va a tener? Positivo siempre. Claro, muy bien, positivo siempre, ¿sí? Como dice la compañera, siempre, ¿está bien? Entonces es un absurdo, porque no puede ser que un número negativo sea igual a algo que siempre es positivo. ¿Está bien? Bueno, entonces esa ecuación no tiene solución. O sea que la única solución es x1 igual al logaritmo de 3, la que me había dado acá. ¿Sí? X1 igual al logaritmo de 3, la que me dio acá. ¿Está bien? Entonces, bueno, ven que puse que la única solución es logaritmo de 3. ¿Sí? ¿Se entendió este ejercicio más o menos? ¿O alguien tiene alguna duda? Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Sigamos con otro. Bueno, el ítem G, ya hicimos varios. En este, ¿qué podemos hacer? A ver, en esta ecuación. Tengo dos exponenciales. Me aparece 9 a la x y 3 a la x más 2.
A 9 lo puedo escribir como 3 al cuadrado. Claro, muy bien. O sea que, fíjense que tengo el 9 a la X y también tengo el 9 del denominador, ese que está dividiendo. O sea que ese también por ahí lo puedo escribir como 3 al cuadrado y usar propiedades, ¿sí? Después, al 4 y al 8 los podría escribir como potencias de 2. Lo que pasa es que a mí lo que me importa en realidad es transformar las funciones exponenciales, las que tienen la X. ¿Está bien? Entonces, aunque el 4 y el 8 los puedo escribir en base 2, en realidad no me va a modificar mucho si los escribo como base 2. Está bien, los puedo dejar así. ¿Sí? Lo que sí me interesa modificar y poner todo con la misma base son las cosas que tienen X. ¿Sí? Siempre que se pueda, ¿no? A veces no se va a poder, pero en este caso sí, el 9 lo puedo escribir como 3 al cuadrado, y bueno, tengo 3 a la X más 2, ya es base 3, y bueno, ese 9 también lo podría escribir como 3 al cuadrado, y si uso propiedades me va a quedar. Ven que yo escribí, como bien dijo la compañera, el 9 es 3 al cuadrado, lo puse en el denominador también, 3 al cuadrado, y ahora uso propiedades, ¿no? Entonces, como dije antes, ven que la propiedad roja es que si tengo 3 al cuadrado todo elevado a la X, eso es lo mismo como tengo dos potencias, las multiplico, ¿sí? Me queda 3 a la 2X. Y eso es lo mismo que 3 a la X, todo entre paréntesis al cuadrado, porque cuando multiplico me da también 3 a la 2X, ¿está bien? O 3 a la X por 2, que es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que yo ahí entonces dejé, me quedó en el tercer renglón 4 por 3 a la 2X más 8 por, y ahora el 3 al cuadrado que estaba dividiendo lo puse dividiendo en 3 a la X más 2. ¿Está bien? Que como está multiplicando, da lo mismo que el 3 al cuadrado esté debajo del 8 o debajo de 3 a la X más 2. Da lo mismo, ¿sí? Porque está multiplicando, ¿sí? Entonces, en la fracción que me quedó, ahí voy a usar que como es una división y tiene bases iguales, la base es 3, los exponentes se restan, ¿sí? Entonces uso eso, ven que me quedó entonces 4 por 3 a la X todo al cuadrado, ahí transformé el 3 a la 2X, lo escribí como 3 a la X al cuadrado, más 8 por 3 a la X más 2 menos 2, ¿no? Ahí resté los exponentes, o sea que me quedó... claro, se me van el más 2 y el menos 2 se me simplifican, así que directamente me queda 4 por 3 a la X todo el cuadrado, más 8 por 3 a la X, entonces me simplificaron, menos 5 igual a 0, ¿sí? Bueno, ¿y acá qué puedo hacer? Cambio de variable por z. Claro, otra vez puedo hacer lo mismo de antes, ¿sí? Puedo tomar z igual 3 a la X, entonces me va a quedar la cuadrática, 4 por z cuadrado más 8 por z menos 5 igual a 0. ¿Está bien? Bueno, y ahora tendría que hacer lo mismo de antes, ¿sí? Resolver la cuadrática, hallar los zetas, que como mucho me van a dar dos zetas distintos, o me podría dar uno también, y después para cada zeta vuelvo a la ecuación roja, z igual 3 a la x, reemplazo por el valor de z y hallo x1 y x2. ¿Está bien? Bueno, yo acá esto ven que lo puse de tarea, porque como era el mismo que antes, la misma idea, puse tarea, terminar de resolver análogamente como en el ítem F, que fue el anterior que vimos. ¿Está bien? ¿Todos entienden cómo seguir este ejercicio? Sí, se entiende bien. Bueno, bárbaro. Entonces ahora quería hacer ecuaciones, quería resolver ecuaciones, pero con funciones logarítmicas, ¿sí? ¿Vieron que todas las que hicimos antes fueron todas con exponenciales? Bueno, ahora con logarítmicas quiero resolver. Entonces, por ejemplo, el primer ítem, ¿no? Tengo una suma de funciones logarítmicas igualada a 0. Ahí, ¿cómo puedo resolver la ecuación? O sea, acá también estamos como repasando varias propiedades, ¿no? Hay que acordarse las propiedades de las funciones exponenciales y las propiedades de las funciones logarítmicas, que eso se los dio todo Javier.
Por eso los dio hace bastante y por ahí puede ser que no se acuerden, pero... ¿Hay alguna propiedad con suma de logaritmos? Sí, se multiplicarían las bases, quedaría el logaritmo natural de x más 1 por x menos 2. Claro, muy bien. O sea, no se llaman bases esas, son los argumentos, ¿sí? La base es lo que... Sí, disculpe. Claro, está bien. No, yo por la vez una pavada, igual lo que te digo, pero por las dudas, para que no se confundan cuando yo hablo. Argumento yo le llamo a lo de adentro, al paréntesis, ¿sí? Al argumento, a lo de adentro del logaritmo, ¿sí? Y la base es justamente esta que es ln, logaritmo natural, es la base EC. ¿Está bien? Pero muy bien, es lo que dice la compañera, ¿no? Perfecto. Cuando yo tengo suma de logaritmos, eso es lo mismo que el logaritmo natural de, entre corchetes, que sería el argumento ahora, el producto de los argumentos, ¿sí? Ah, y acá una cosa antes, yo acá usé la propiedad que ahora la escribí, está escrita más abajo. Antes de tirarme a resolver, tengo que ver el dominio, ¿sí? Porque ahora en las ecuaciones con funciones logarítmicas ya tengo una restricción. Tengo que pedir que el argumento de cada función logarítmica que aparezca tiene que ser positivo estricto, ¿sí? Entonces, acá el dominio de esta ecuación va a ser pedir que el x más 1 sea positivo y además que el x menos 2 sea positivo. Se tienen que cumplir las dos cosas simultáneamente, ¿sí? Por eso es una I de intersección. Tengo que intersecar las dos soluciones, ¿sí? O sea que el dominio es, si yo quiero que x sea mayor que menos 1 y a la vez quiero que x sea mayor que 2, ¿cuál es el dominio entonces en la intersección esa? Lo rojo estoy mirando, ¿eh? ¿Cuál es la intersección entre x mayores entre x mayores que menos 1 y x mayores que 2? De 2 a más infinito. Claro, porque si es mayor que 2, seguro va a ser mayor que menos 1, ¿sí? Así que el dominio va a ser el intervalo de 2 a más infinito sin incluir el 2, ¿está bien? Bueno, fíjense que esta flechita turquesa que hice acá más abajo, ahora no miren la parte azul, miremos un segundo, dejemos la ecuación, la resolución azul de lado por ahora, y ven que yo acá en celeste agregué, ¿no? O sea, la propiedad que estoy usando ahí en la flechita esa tipo viborita celeste, la propiedad que estoy usando es la propiedad celeste justamente, ¿no? Por eso lo hice del mismo color. La propiedad me dice que si tengo logaritmo en base B, de un producto A por C, eso es lo mismo que el logaritmo en base B de A, más el logaritmo en base B de C. ¿Está bien? Esa es la propiedad que usamos. ¿Está bien? Lo que pasa es que primero yo tengo la suma. ¿Está bien? Y bueno, tengo la suma y eso tengo que decir que es igual al logaritmo en la base que tenga del producto de los logaritmos. ¿Está bien? Pero esa igualdad vale. ¿Sí? La que no vale, y a veces suelen aparecer, uno se confunde, no hay ninguna propiedad para logaritmo en base B de A más C, que es lo naranja que escribí. Ven que ahí puse en el puntito naranja, puse, no hay propiedad para logaritmo en base B entre corchetes de A más C. ¿Sí? Cuando yo tengo en el argumento del logaritmo una suma, no hay ninguna propiedad. La propiedad es cuando en el logaritmo tengo en el argumento un producto o cuando tengo en el argumento una división. Si en el argumento tengo una división, ¿cuál es la propiedad? Sería como análoga a la celeste, pero en el argumento en vez de tener A por C voy a tener A dividido C. ¿Cuál es la propiedad? ¿Está bien? Porque tenemos propiedades y las propiedades son del logaritmo cuando el argumento es un producto A por C
Y no hay ninguna propiedad cuando el argumento es A más C, ni tampoco hay ninguna propiedad cuando el argumento es A menos C, ¿sí? No hay propiedades para eso. Pero hay otra propiedad que es con cuando el argumento es A dividido C. ¿Cuánto vale el logaritmo en base B de A dividido C? Entre corchetes A dividido C. Lo mismo que está en celeste, pero en vez de sumando, restando. Claro, muy bien. En vez de, claro, sumar, voy a restar, ¿sí? O sea, por eso valen esas dos propiedades. Después, si en el argumento tengo una suma, A más C, o en el argumento tengo una resta, A menos C, no hay ninguna propiedad para eso. ¿Está bien? Solo la propiedad es el logaritmo de un producto, me da la suma de los logaritmos, y el logaritmo de una división me da la resta de los logaritmos. ¿Está bien? Bueno, eso para repasar un poco. Igual todo eso se los dio Javier, supuestamente, les dio todas las propiedades. Entonces ahora volvamos a la ecuación azul, lo que escribí. Entonces yo ahí uso la propiedad celeste, digo que suma de los logaritmos es el logaritmo del producto de los argumentos. Bueno, y ahora ahí, ¿cómo voy a hacer para resolver? Me quedó el logaritmo natural de un corchete, que es un producto, igual a 0. O sea, ahí puedo usar la definición de logaritmo, ¿no? Que me dice que la base elevada al resultado del logaritmo, en este caso sería la base C y el resultado sería 0, e a la 0, ¿qué me tiene que dar? El argumento del logaritmo. Claro, el corchete, todo el corchete, ¿no? X más 1 por X menos 2. Eso es si uso la definición de logaritmo. ¿Está bien? Si no, lo que puedo hacer, porque a veces uno se olvida de cómo era la definición, no se la acuerda, ¿sí? Lo que uno puede hacer es aplicar a ambos miembros la inversa de la función logaritmo natural. ¿Está bien? Entonces, cuando uno aplica la inversa de la función logaritmo natural a ambos miembros, es lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Si yo aplico una función y después le aplico su inversa, me queda lo que tenía originalmente, ¿sí? Entonces, ven, yo acá a esta igualdad lo que le hice es, le apliqué la función inversa a ambos miembros. Esto lo hago porque ahora cuando vemos inecuaciones, que es el ejercicio que sigue, el ejercicio 3, para inecuaciones no sirve la definición de logaritmo, o sea, porque lo del logaritmo, la definición que tenemos es para igualdades. Cuando yo tenga inecuaciones que hay desigualdades, ahí no la voy a poder usar. Eso después ya sea, bueno, por ahí si ya hicieron ejercicio se van a ir dando cuenta. ¿Está bien? Pero yo lo que hago acá es, o uso la definición, que sé que E, que es la base, elevado al resultado, que en este caso es 0, E a la 0 me tiene que dar el argumento, lo que está entre corchetes, ¿sí? Que ven que acá me quedó E a la 0 es 1, igual a lo que está entre corchetes, ¿está bien? O si no, de la manera que lo hice yo, es que agarro la ecuación que me quedó después de usar la propiedad celeste, y a esa ecuación lo que hago es le aplico la función inversa del logaritmo de x a ambos miembros. Entonces me va a quedar e a la logaritmo natural del corchete igual a e a la 0, ¿sí? Entonces, e a la 0 es 1. Y del lado izquierdo, como e a la x es la inversa del logaritmo natural de x, me sobrevive el corchete. ¿Está bien? Justamente porque estoy aplicando una función, o sea, yo agarro el corchete, le aplico la función logaritmo, y después a eso le aplico la función e a la algo, o sea, e a la x. ¿Sí? Como una es la inversa de la otra, me va a sobrevivir el corchete nada más. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Bueno, entonces ahí me queda una ecuación ya con x fácil de resolver, ¿no? Pues me va a quedar una cuadrática, x más 1 por x menos 2 igual a 1. ¿Sí? Ven que yo acá lo aclaré eso, ¿no? Eso que dije antes lo aclaré, lo escribí acá en rojo. Si yo tengo e a la logaritmo natural de x, me va a dar x, ¿sí?
Si yo tengo e a la logaritmo natural de, no sé, de cualquier porquería, me va a dar igual a cualquier porquería. ¿Está bien? Porque eso, siempre que cualquier porquería sea positivo, ¿no? Ven que ahí puse e a la logaritmo natural de x es igual a x para todo x positivo. ¿Sí? Eso siempre vale, por eso digo que si yo agarro un x, le aplico el logaritmo de x y a eso le aplico la e a la x, la inversa, me devuelve el x original, el que agarré. ¿Está bien? Y lo mismo vale si tengo una b cualquiera, una base b cualquiera, ¿sí? B a la logaritmo en base b de x es igual a x, ¿sí? Me deja siempre lo que tengo en el argumento del logaritmo. ¿Está bien? Me lo deja igual a lo que tengo en el paréntesis del logaritmo. ¿Sí? Bueno, eso también vale para todo b positivo y para todo x positivo, ¿no? Eso rojo lo aclaré ahí porque es lo que usé en la hoja anterior. O sea, acá en la hoja 6, en rojo, aclaré un poco lo que hice acá al final de la hoja 5, en la parte azul cuando resolví. ¿Sí? Bueno, entonces me quedó la ecuación esta, x más 1 por x menos 2 igual a 1, ahí hago distributiva, me queda x por x, x al cuadrado, x por menos 2 me queda menos 2x, ahora con el 1, más 1 por x me da más x, y más 1 por menos 2 me da menos 2. Así que me quedo x cuadrado, menos 2x más x me va a quedar menos x, entonces me queda x cuadrado menos x, menos 2, menos 1, menos 3. ¿Sí? Me queda para resolver esa cuadrática. La resuelvo con la formulita resolvente, ven que yo la hago a mano, y cuando resuelvo, está bien, me queda menos b, que el b es menos 1, así que me va a quedar 1, más menos, raíz, b al cuadrado, o sea, menos 1 al cuadrado me da 1, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 3. Todo dividido, 2 por a, que es 1, así que me queda dividido 2, y esa cuenta, lo de dentro de la raíz, me queda menos 4 por menos 3 me da 12, más 1, 13, o sea que me queda raíz de 13, ¿sí? O sea que una solución es 1 más raíz de 13 dividido 2, y la otra solución es 1 menos raíz de 13 dividido 2, ¿sí? Entonces, recuerden que cuando evaluamos, nosotros vamos a pedirles que pongan el número exacto, así que usen los, digamos, hagan la cuenta, fíjense qué número decimal es, digo, hagan la cuenta para ver qué número decimal es con la calculadora, porque tienen que saber después si está en el dominio, ¿está bien? Pero a la hora de poner la solución de la ecuación, pongan siempre los números exactos, no pongan los números decimales con coma, ¿está bien? El número es 1 más raíz de 13 dividido 2, bueno, lo pongo, la solución es 1 más raíz de 13 dividido 2, ¿está bien? Bueno, fíjense que entonces el primero, 1 más raíz de 13 dividido 2, aproximadamente con la calculadora me dio 2.30, tiene infinitos decimales, y 1 menos raíz de 13 dividido 2, con la calculadora aproximadamente me dio menos 1.30, ¿sí? Con infinitos decimales. Entonces, como el dominio era, ¿se acuerdan que el dominio acá habíamos puesto que era 2 más infinito? ¿No? En rojo, que está acá en rojo, 2 más infinito. Entonces, el primero, x1, es más grande que 2, así que pertenece al dominio, y x2 es menor que 2, así que no pertenece al dominio, ¿sí? O sea, me tengo que acordar de intersecar con el dominio, ¿está bien? O sea que la única solución es 1 más raíz de 13 dividido 2. ¿Está bien? ¿Se entendió este ejercicio? Sí, se entendió. Bárbaro, gracias. Bueno, sigamos con otro. Estos son todos con funciones logarítmicas, ¿no? Ahora fíjense que en la ecuación con la función logarítmica tiene la incógnita x, la tiene en la base, no en el argumento del logaritmo. Ven que acá en la ecuación primera que hicimos con funciones logarítmicas, las incógnitas estaban en los argumentos de los logaritmos. La base era e, no tenía una incógnita la base era e en los dos logaritmos, ¿no? Ahora, en esta ecuación me aparece la incógnita en la base, no en el argumento, ¿sí? Bueno, yo sé que la base tiene que ser positiva también. Así que ahí para el dominio voy a tener que pedir que 3x más 2 sea positivo, ¿sí? Bueno, ¿y cómo voy a resolver? Si sé la definición del logaritmo, ¿qué ecuación me queda?
usando la definición de logaritmo. ¿Y no podría decir que 3x más 2 al cuadrado es igual a 16? Claro, muy bien, perfecto. O sea, por la definición de logaritmo, nosotros sabemos que si vale esa igualdad, entonces es porque 3 por x más 2, entre paréntesis, al cuadrado, o sea, elevado al resultado del logaritmo, me tiene que dar el argumento del logaritmo, me tiene que dar igual a 16, que es lo que dijo muy bien la compañera, ¿sí? Entonces, yo puedo usar eso, ¿está bien? Otra cosa que puedo usar, que va a ser válido para las inecuaciones también, por eso yo lo estoy haciendo acá en las ecuaciones, y además porque una vez se olvida de la definición de logaritmo, no se acuerda bien a cuál tenía que poner como exponente, a cuál tenía que poner como base, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer acá es aplicar otra vez la función inversa a ambos miembros. ¿Cuál es la función inversa del logaritmo en base 3x más 2? ¿Cuál será la función inversa de ese logaritmo con esa base que tiene una incógnita? O sea, si yo les digo, ¿cuál es la inversa del logaritmo en base 3? Quedaría 3 ala y el logaritmo. Claro, ¿no? Si yo, o sea, 3 a la x sería la inversa, ¿no? Bueno, acá es lo mismo. ¿La inversa cuál sería entonces? Si tengo logaritmo en base 3 por x más 2. Que 3x más 2 ala y el logaritmo. Claro, muy bien. Tendría que aplicar, ven que es lo que escribí acá. ¿Ven? Acá se ve complicado porque como tengo la incógnita en la base, como que uno un poco se pierde, ¿no? Pero la cosa sería que o uso la definición de logaritmo, ¿sí? Que la voy a usar y para resolver ecuaciones me va a dar siempre definición. Y si no uso, que es lo que me va a servir para inecuaciones también, lo que uso es aplicar a ambos miembros la función inversa del logaritmo en base 3x más 2. Y la función inversa, como muy bien dijo la compañera, es hacer 3 por x más 2 a la y lo que tengo. ¿Sí? Entonces me va a quedar del lado izquierdo, me queda 3 por x más 2, entre corchetes, elevado a la, lo que tenía, que era logaritmo en base 3x más 2 de 16. ¿Sí? Igual a 3 por x más 2 entre corchetes, todo a la al cuadrado. ¿Está bien? Porque tenía un 2 en la parte derecha. ¿Sí? Entonces, fíjense que da lo mismo que usando la definición. Si yo usaba la definición, me iba a quedar que 3 por x más 2 al cuadrado es 16. Y fíjense que del lado izquierdo me da 16, porque como una es la inversa de la otra, lo que sobrevive es el argumento del logaritmo. ¿Sí? Si yo al 16 le aplico la función logaritmo en base 3x más 2, y a eso que me dio le aplico la función inversa, que es 3x más 2 a la logaritmo, me sobrevive el 16. ¿Se entiende eso? Si hay alguno que no entienda, por favor diga, porque si no, no sirve. Sí, se entiende. ¿Está bien? Bueno, igual esto es medio complicado. ¿Está bien? Yo sé que por ahí alguno tal vez no lo termina de entender. Van a ver que después, cuando hagan los ejercicios, no sé, ¿ustedes por dónde van haciendo los ejercicios? ¿Están haciendo los ejercicios de la guía? Sí, yo los estoy haciendo. Bueno, gracias por contestar, porque si no me siento como una loca hablando sola.
Bueno, no sé por dónde andan de la guía. Igual digo, no se desesperen, pero lo que nos interesaría es que entiendan más que nada las clases, ¿sí? Después, si en la guía va a haber ejercicios que no les van a salir, o que por ahí van a tener dudas, bueno, ahora con esta situación es medio difícil, digamos, que puedan hacer todo y que no se queden con ninguna duda, ¿está bien? Pero lo que más nos interesa es que entiendan las clases y que con eso puedan resolver los ejercicios parecidos a los que están en la guía, ¿sí? Los parecidos que hacemos en clase, que puedan resolver aunque sea con los parecidos que aparecen en la guía, los parecidos a los que hacemos en clase, ¿sí? Si eso los pueden resolver, por lo menos con eso nos conformamos un poco. Bueno, está bien, igual cuando vayan practicando ahí se van a ir dando cuenta, ¿está bien? Pero esto también es mucha práctica, ¿sí? Pero la idea es esa, que si yo agarro el 16 y le aplico la función logaritmo en base 3x más 2, y a todo eso le aplico la inversa, que sería la exponencial de base 3x más 2, esa es la inversa, me tiene que dar el 16, ¿está bien? Porque al 16 le estoy aplicando una función y después le estoy aplicando a la inversa, o sea que desaplico lo que apliqué, deshago lo que hice. Entonces me tiene que quedar el 16, que era lo que tenía originalmente, ¿sí? Y entonces el tercer renglón acá en azul, es lo mismo que la definición. La definición es que cuando yo tengo la base del logaritmo, la base elevado al resultado del logaritmo me tiene que dar igual al argumento del logaritmo. Y ven que me dio lo mismo. ¿Está bien? Bueno, nada, entonces acá fíjense que, bueno, ahora tengo que resolver esta nueva ecuación que me quedó en el tercer renglón, considerando que el dominio es los mayores que menos 2/3, ¿no? Porque despejo ahí la x y me queda mayores que menos 2/3. O sea, el intervalo de menos 2/3 sin incluir a más infinito, ¿sí? Así que cuando resuelva tengo que acordarme de intersecar con el dominio, de ver si está en el dominio el resultado, ¿sí? Entonces acá, bueno, apliqué raíz cuadrada a ambos miembros. Ven que uno siempre aplica la inversa a ambos miembros para despejar, ¿sí? Yo acá justamente, si tengo que la función es elevar al cuadrado, la función que aplico a ambos miembros es la raíz cuadrada. ¿Está bien? Aplico la función inversa, ¿sí? Bueno, raíz de 16 me da 4 y raíz de ese cuadrado, ¿qué me va a dar? Del lado izquierdo, de derecho. Módulo. Muy bien, me va a quedar módulo. Acuérdense que el módulo aparece cuando tengo la raíz por encima del cuadrado, ¿sí? Cuando tengo la raíz por encima del cuadrado, eso me queda módulo. O sea que me quedó raíz de 16, que es 4, igual a módulo de 3x más 2. ¿Y ahora qué voy a hacer con ese módulo? Separar en casos. ¿Hace falta separar en casos? El dominio, ¿qué me decía? Porque casos sería, ¿cuáles serían los casos? A ver. Que esto es lo que vimos, bueno, la clase pasada, ¿no? Que trabajamos con módulo. Si yo quiero resolver la ecuación 4 igual módulo de 3x más 2, ¿cómo resuelvo? ¿Cuáles son los casos? O sea, yo tendría que escribir la definición de la función módulo, ¿no? Como una función partida la tengo que escribir. ¿Y ahí qué casos me quedan? Un caso sería 3x más 2 igual a 4 y el otro sería 3x más 2 igual a menos 4.
Bueno, pero ojo porque yo tengo que decir bien cuál es el caso 1 y cuál es el caso 2, ¿eh? Tengo que aclarar bien en qué contexto estoy viviendo, digamos, ¿no? O sea, el módulo es 3x más 2 es igual a 3x más 2 sin las barritas. ¿Cuándo? ¿Cuándo es igual a 3x más 2 sin las barritas el módulo? Cuando De 3x x más es mayor a menos 2/3 sería. mayor o igual, ¿no? Bueno, o sea, cuando 3x más 2 es mayor o igual que 0. Y después el módulo de 3x más 2 va a ser menos, entre paréntesis, 3x más 2 si 3x más 2 es negativo. ¿Está bien? O sea que eso lo tengo que aclarar, ¿eh? Lo tengo que aclarar porque si no va a estar mal el ejercicio, ¿sí? Porque después tengo que intersecar con esos casos. ¿Está bien? Resuelvo la ecuación e interseco con el caso en el que estoy. ¿Se acuerdan que era lo que hicimos la clase pasada? Ahora, mi dominio es 3x más 2 positivo estricto. O sea, x es mayor que menos 2/3 estrictamente siempre. Entonces, el módulo de 3x más 2 es igual a ¿qué? Pues mi dominio es x mayor que menos 2/3. Se tiene que usar la parte del módulo que es mayor o igual a menos 2/3 porque el otro no tiene sentido por el dominio. Claro, o sea que el módulo de 3x más 2 es 3x más 2. No tengo que hacer casos ahí, porque si me acuerdo del dominio, sé que el dominio era con 3x más 2 positivo, ¿sí? O sea, cuando x es mayor que menos 2/3. Y cuando x es mayor que menos 2/3, el módulo de 3x más 2 es 3x más 2, ¿sí? O sea que en este caso no tendría que separar en casos, porque ya sé que el único caso es el de 3x más 2 positivo, que es cuando el módulo de 3x más 2 es 3x más 2. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Entonces, ahí resuelvo y me queda 4 igual a 3x más 2. Listo, el 2 que está del lado de la derecha lo paso al lado izquierdo restando. 4 menos 2 me da 2. Y el 3 que está multiplicando lo paso dividiendo y me queda x igual a 2/3. ¿Sí? Y ahora me fijo, el 2/3 vive en el dominio. Me tengo que fijar también, ¿no? Si el resultado de la ecuación pertenece al dominio. Sí, pertenece porque el 2/3 es más grande que menos 2/3. Así que, listo, el 2/3 pertenece al menos 2/3 más infinito, que era el dominio, o sea que está bien, la única solución me dio 2/3. ¿Sí? Bueno, pasemos a otro. A ver si puedo hacer alguna inecuación, sería genial, si no la hacemos la clase que viene. Este ahora otra vez es el logaritmo en base 5, este es más fácil. Logaritmo en base 5 de 3x menos 1 igual a 3. Y ahí ven que en rojo también puse el dominio, que es que el argumento tiene que ser positivo estricto, ¿no? 3x menos 1 positivo. O sea que cuando despeje me va a quedar que x tiene que ser mayor que 1/3. ¿Mm? Bueno, ahí por la definición de logaritmo, ¿qué igualdad me queda? Cinco a la y el logaritmo, y del otro lado 5 al cubo. Claro, puedo usar eso, que es lo que venía usando yo, porque me gusta usar esto y lo escribo así, porque después para inecuaciones puedo hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces cuando uno ya se va acostumbrando con la igualdad, después con la inecuación lo va a hacer también, ¿sí? Lo que yo les decía es que si uno piensa en la definición, uno va a ser 5, que es la base, elevado al resultado, que es 3. 5 al cubo me tiene que dar el argumento del logaritmo, 3x menos 1. ¿Sí? Pero también la otra opción, que es la que prefiero hacer yo, es aplicar la función inversa, que sería aplicar 5 a la x a ambos miembros. Entonces, de un lado, como bien dijo la compañera, me queda 5 elevado a la logaritmo en base 5 de 3x menos 1 igual a 5 al cubo. ¿Sí?
Y me queda lo mismo que si usara la definición, porque me va a quedar 5 al cubo, que es 125, del lado derecho, y del otro lado me queda 3x menos 1, porque otra vez, si yo agarro el 3x menos 1, le aplico la función logaritmo en base 5, y a todo eso después le aplico la inversa, que es 5 a la x, me tiene que quedar el paréntesis, 3x menos 1. ¿Sí? Y eso mismo es la definición. La definición del logaritmo es que la base, que es 5, elevada al resultado, que es 3, 5 al cubo, que es 125, me tiene que dar el argumento, 3x menos 1. Es lo mismo que me dio acá en el tercer renglón. ¿Está bien? Bueno. Repito, a mí me gusta hacerlo así, de aplicar la función inversa a ambos miembros, porque después es lo que voy a tener que hacer para inecuaciones. ¿Sí? Entonces, porque aplicando la definición para inecuaciones, ahí uno puede cometer errores porque depende en qué orden lo haga, depende, eso ya se van a ir dando cuenta cuando resuelvan. Bueno, entonces me quedo para resolver la ecuación 3x menos 1 igual a 125, con el dominio que tiene que ser desde 1/3 a más infinito sin incluir el 1/3. ¿Sí? Así que acá ya es fácil, resuelvo la ecuación y me fijo que queda en el dominio. Me queda 125 más 1 me da 126, dividido 3, y el 126 dividido 3 pertenece es 42, así que pertenece al dominio, o sea que la única solución es 42. ¿Está bien? Profe, hay un chico que quiere entrar a la clase. Bueno, a ver. Ahí voy, ¿eh? Esperen que cambio de... Acá estoy. Ahí está. A ver si alguno más quiere entrar. Creo que no. Bueno, ahí estamos. Entonces voy a volver a la otra pantalla. Acá. Bueno, bien. Entonces pasemos al ítem D. Y después ya, si nos da el tiempo, hacemos alguna inecuación para que vean. Bueno, acá en este caso tengo una ecuación donde tiene el logaritmo en base 3, aparece la función logarítmica logaritmo en base 3 de x, ese 2 que está ahí entre la palabra log y entre el x entre paréntesis, eso quiere decir logaritmo en base 3 de x, todo entre corchetes al cuadrado, ¿sí? Es una notación, se nota así, el 2 cuando lo pongo entre medio el 2, entre medio el logaritmo y el argumento del logaritmo, quiere decir que estoy elevando todo el logaritmo al cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces me aparece el logaritmo en base 3 y me aparece un logaritmo en base 1/3, ¿sí? O sea, tengo dos bases distintas, 3 y 1/3, entonces no puedo, digamos, hacer cualquier cosa, porque tengo dos bases distintas. Bueno, el dominio es, necesito pedir que el argumento que es x es positivo, o sea, ahí en los dos logaritmos el argumento es x, así que solo tengo que pedir que x sea positivo, o sea que el dominio va de 0 a más infinito sin incluir el 0. Y ahí, para resolver esta ecuación, ¿qué me conviene hacer? Porque así como está, no sé qué hacer porque no sé qué hacer, porque no puedo ni simplificar nada, ni sacar factor común, ni, no sé. Tengo dos bases para colmo que son distintas. ¿No nos conviene hacer cambio de base? Claro, muy bien, me conviene hacer cambio de base, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a cambiar el logaritmo en base 1/3, lo quiero pasar a la base 3, ¿sí? Ahí ustedes con Javier seguramente vieron la propiedad, ¿no? Entonces fíjense que yo acá lo justifiqué, ¿no? Si yo quiero escribir el logaritmo en base 1/3 de x, lo puedo escribir como, ven que acá usé el cambio de base, ¿no? En rojo, ahí con la flechita roja que es tipo viborita, me quedó que estoy usando esta propiedad, ¿no? Que es para cambiar de base y elijo la base a la que yo quiero cambiar, ¿no? Entonces, si acá yo elijo la base C, voy a decir que entonces logaritmo en base B de A es igual a la división esa donde el numerador es el logaritmo en la base C, que yo elijo, de el argumento del logaritmo original, A, dividido logaritmo en base C, la base que estoy eligiendo yo, que me conviene,
evaluado en, o sea que en el argumento pongo la base. ¿Está bien? Siempre es, elijo la base C, bueno, esa va a ser la nueva base del logaritmo. Y en el numerador, en el argumento voy a poner el argumento del logaritmo original, que es A en este caso, y en el denominador, en el argumento, voy a poner la base del logaritmo original. ¿Sí? Bueno, esa formulita roja es válida para todo ABC positivo, que eso es lo que les dio Javier. ¿Sí? Entonces, con esa, yo voy a decir, bueno, el logaritmo en base a un tercio, entonces elijo la base 3, porque yo lo quiero pasar a base 3. Entonces me va a quedar que C sería 3, el A es X y el B es un tercio. ¿No? Entonces me queda logaritmo en el numerador voy a poner logaritmo en base 3 de X y en el denominador voy a poner logaritmo en base 3, que es la base que elegí, C igual a 3 sería, de la base original, que era un tercio. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entiende más o menos? Sí, se entiende. Y entonces después en el logaritmo del denominador, en un tercio, lo reemplazo por 3 a la menos 1, ¿no? O sea, el un tercio lo puedo escribir como 3 a la menos 1, ¿sí? Entonces me queda que la segunda fracción es logaritmo en base 3 de x dividido logaritmo en base 3 de 3 a la menos 1. ¿Está bien? Bueno, pero ahora ese menos 1 que tengo en el exponente lo puedo poner multiplicando adelante del logaritmo por la propiedad que habíamos visto antes, ¿sí? Esta propiedad, digo, ¿no? Lo que habíamos visto antes. Esta a ver dónde la tengo, si la tengo muy lejos. Sí, creo que la tengo muy lejos. Esta, la naranja, ¿sí? El exponente C que está dentro del argumento, lo puedo poner multiplicando adelante del logaritmo, ¿sí? Y que el argumento ya quede sin el exponente. ¿Está bien? Estoy usando esa propiedad, ¿se entiende? La estoy usando acá. La estoy usando acá en la última fracción, ¿no? El 3 a la menos 1, como el menos 1 lo tengo como exponente, lo paso multiplicando adelante el logaritmo. ¿Sí? Entonces me queda, en el denominador me queda, en la última fracción me queda menos 1 por logaritmo en base 3 de 3. ¿Está bien? O sea que después el logaritmo, uso que el logaritmo en base b de b es 1, como dijimos antes, así que el logaritmo en base 3 de 3 me va a quedar 1 en el denominador, o sea que en el denominador me queda menos 1, nada más, o sea que eso es lo mismo que menos logaritmo en base 3 de x. ¿Está bien? O sea que me terminó quedando que el logaritmo en base x de un tercio, en base a un tercio digo, es igual a menos logaritmo en base 3 de x, que eso tal vez Javier se los dio como otra fórmula. Yo ahí la deduje usando la formulita de cambio de base. ¿Se entendió? Ah, ahí por el chat dicen que sí. Ah, bueno, ok. Gracias, Lara. Bueno, entonces la idea era esa, era pasar el logaritmo en base a un tercio a reescribirlo en función del logaritmo en base 3, ¿sí? Bueno, eso es lo que llegamos, que el logaritmo en base a un tercio de x es igual a menos logaritmo en base 3 de x. Entonces, cuando yo vuelvo a la ecuación original, donde dice logaritmo en base a un tercio de x, voy a ponerlo menos logaritmo en base 3 de x,
Entonces me va a quedar menos por el menos 6, me va a quedar más 6 por logaritmo en base 3 de x. ¿Sí? Entonces me va a quedar la ecuación con el más en el segundo término. Más logaritmo, más 6 logaritmo en base 3 de x. O sea que la nueva ecuación me queda esta, ¿no? Entonces 3 por logaritmo en base 3 de x al cuadrado, ven que ahí lo escribí como para que se entienda, es todo al cuadrado, que era el primer término, 3 por logaritmo en base 3 de x, todo al cuadrado, menos 6 por menos logaritmo en base 3, entonces me queda más 6 por logaritmo en base 3. Menos 9, ¿sí? Ven que la ecuación original, bueno, ahí se ve poquito, pero allá. ¿Lo ven? Entonces la ecuación original, que es la que se ve ahí más o menos, era 3 por el logaritmo en base 3 de x, todo eso al cuadrado, más 6 me queda ahora por logaritmo en base 3 de x menos 9 igual a 0. ¿Está bien que la nueva ecuación que me quedó para resolver? Sí, sí. Bueno, entonces ahora, ¿cómo puedo resolver esta nueva ecuación? 3 por, entre corchetes, logaritmo en base 3 de x, todo al cuadrado, más 6 por logaritmo en base 3 de x menos 9, igual a 0, ¿cómo la puedo resolver? Ahora por lo menos lo que logré es que tengo la misma base. La base es 3 en los dos logaritmos. Lo que pasa es que tengo un logaritmo elevado al cuadrado y el otro lo tengo elevado a la 1, digamos. Una chica dijo por chat que reemplazamos por Z. Claro, puedo hacer cambio de variable como hicimos antes, tomar z igual logaritmo en base 3 de x. ¿Sí? Gracias por decirme. ¿Está bien? Entonces hago un cambio de variable como hicimos antes. Ahora voy a tomar z igual logaritmo en base 3 de x. ¿Sí? Entonces me queda una cuadrática para resolver. Me queda 3 por z al cuadrado más 6 por z menos 9 igual a 0. ¿Está bien? Ahora, si yo resuelvo esta cuadrática y supongamos que me da un valor z1 y z2 y uno de ellos es negativo. Cuando reemplazo el logaritmo en base 3, ¿puede darme un número negativo? ¿Logaritmo puede darme un número negativo? No, siempre tiene que ser mayor a 0. Ojo, lo que tiene que ser mayor estricto que 0 es el argumento. El argumento tiene que ser positivo. El resultado del logaritmo puede ser negativo, ¿sí? El resultado de la exponencial, no, es siempre positivo. Ahora, el resultado del logaritmo puede ser negativo. Puede ser negativo, puede ser 0 y puede ser un número positivo, ¿sí? El resultado, digo, o sea, la única condición es que el argumento del logaritmo tiene que ser mayor estricto que 0. Pero el resultado de un logaritmo me puede dar un número negativo. ¿Está bien? Si se acuerdan de los gráficos que hizo Javier de funciones logarítmicas, que seguramente les hizo un gráfico, el gráfico del logaritmo toma valores negativos, corta el eje X y toma valores negativos, y positivos también toma, ¿sí? O sea que en este caso, digamos, voy a tener que poder resolver las dos ecuaciones, no es como la otra que me quedaba un absurdo. Después, bueno, tengo que chequear que el número esté en el dominio y qué sé yo, pero en principio puedo igualar un logaritmo a número negativo, eso sí lo puedo resolver. ¿Está bien? Entonces, ahora acá si yo si yo resuelvo la cuadrática,
Ven que yo, bueno, saqué factor común 3 y dividí, digamos, pasé al otro lado dividiendo, como tengo del otro lado un 0, me sigue quedando 0, ¿no? Pero ven que yo tenía 3 por z cuadrado más 6 por z menos 9, y me quedó la ecuación dividido 3, digamos, me quedó z cuadrado más 2z menos 3 igual a 0. ¿Está bien? O sea que la que tengo que, así me quedó más fácil para resolver. Entonces cuando resuelvo, hago la cuadrática y ven que me da un número positivo 1 y otro número negativo menos 3, ¿no? Hago la formulita resolvente, menos b, que entonces me queda menos 2, más menos raíz cuadrada, b al cuadrado me queda 4, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 3, así que me queda menos 4 por menos 3 es 12, más 4, 16, me queda raíz de 16, que es 4, ¿sí? O sea que me queda menos 2 más menos 4 dividido 2, ¿sí? O sea que z1 es menos 2 más 4 me da 2, dividido 2 me da 1, y z2 es menos 2 menos 4 me da menos 6, dividido 2 me da menos 3, ¿sí? Bueno, en principio voy a poder resolver las dos ecuaciones. Entonces yo voy a poner z1 igual logaritmo en base 3 de x1, pensando en la roja, en la ecuación roja que puse ahí, z1 va a ser igual a logaritmo en base 3 de x1, y voy a usar que el z1 es 1. Y después voy a usar que z2 es igual a logaritmo en base 3 de x2, y voy a usar que el z2 es menos 3. ¿Sí? Que es lo que escribí acá. ¿Ven? Puse la ecuación roja, z1 igual a logaritmo en base 3 de x1, o z2 igual a logaritmo en base 3 de x2. ¿Sí? La ecuación roja era el cambio de variable, era z igual a logaritmo en base 3 de x. Así que lo puse con z1 x1 y con z2 igual a x2. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora uso que el z1 era 1, bueno, y el z2 era menos 3. Entonces, ahí para resolver en ambas ecuaciones, ¿qué voy a hacer? Elevo al logaritmo los dos lados. ¿Y con qué función exponencial elevo? O sea, va a quedar 3 a la y el logaritmo. O sea, me va a quedar, aplico la función inversa al logaritmo en base 3, que sería 3 a la x, la aplico a ambos miembros, ¿sí? Entonces me queda 3 a la 1 igual 3 a la logaritmo en base 3 de x1, y en la otra ecuación lo mismo, 3 a la menos 3 igual 3 a la logaritmo en base 3 de x2. ¿Sí? Aplico a ambos miembros la función inversa al logaritmo en base 3. ¿Está bien? Entonces me queda de esa manera. Y entonces ahora, del lado izquierdo en ambas ecuaciones, ¿qué me va a dar? Del lado derecho, digo. Si tengo 3 elevado al logaritmo en base 3 de x1, ¿qué me va a dar? El argumento del logaritmo, o sea, x1. Claro, perfecto. El argumento del logaritmo, que es x1. Muy bien, muy bien. Y en la otra ecuación lo mismo, me va a dar x2. ¿Sí? Y después, bueno, hago 3 a la 1 es 3, y 3 a la menos 3 sería 1/3 al cubo, y 1/3 al cubo es 1 sobre 27. ¿Sí? Entonces me dieron esos dos números. Y bueno, como el dominio eran los positivos, el dominio era de 0 a más infinito, sin incluir el 0, lo que escribí en rojo. Entonces, como los dos números que me dieron son positivos, entonces los dos son solución, ¿sí? Ahí me dio la solución 1 sobre 27 y 3. Pongo las dos. ¿Está bien? ¿Se entendió esto, chicos? Yo ahora igual después se los mando, así después lo miran tranquilos. Y si se quieren hacer algún ejercicio, se van guiando a ver si hay alguno de la guía parecido a estos de los que hice. ¿Quedó claro? Sí, se En entendió. el chat dicen que sí. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces ahora hagamos algunas inecuaciones, a ver si los que nos dé de tiempo. ¿No? Ven que acá dice ejercicio 3, resolver, hicimos. Primero el ejercicio 1 era resolver ecuaciones con funciones exponenciales, el segundo ejercicio era resolver ecuaciones con funciones logarítmicas, y ahora el tercer ejercicio es resolver inecuaciones, ¿sí? Entonces, el primer ejercicio es resolver
3 a la x mayor que 2. ¿Sí? Entonces, acá lo que yo les decía la clase pasada, que no me acuerdo bien que teníamos que resolver inecuaciones. Entonces, acá depende, si yo tengo una inecuación y aplico a ambos miembros una función creciente, se conserva la desigualdad. Si aplico a ambos miembros una función decreciente, se invierte la desigualdad, ¿sí? Entonces, uno como quiere despejar x, lo que siempre va a aplicar son las funciones inversas, ¿sí? Entonces, si tengo 3 a la x, ¿qué función inversa voy a aplicar? A ambos miembros. Y bueno, tengo que aplicar la función inversa de 3 a la x. ¿Cuál es la función inversa de 3 a la x? Logaritmo. ¿Logaritmo en qué base? Base X. No, no. ¿Cuál es la base de la exponencial 3 a la x? Logaritmo en base 3 de x. Claro, es logaritmo en base 3, ¿sí? Si la exponencial tiene base 3, la logarítmica inversa tiene que tener base 3. Entonces aplico a ambos miembros logaritmo en base 3, ¿sí? Aplico a ambos miembros logaritmo en base, que es lo que puse ahí en rojo. Aplico a ambos miembros logaritmo en base 3 de x, y como logaritmo en base 3 de x es una función creciente, ahí hice el dibujito, se conserva la desigualdad, ¿sí? Entonces yo aplico a ambos miembros logaritmo en base 3 a 3 a la x, y aplico logaritmo en base 3 a 2, y conservo la desigualdad. El simbolito de desigualdad lo conservo. Ven que yo lo puse en rojo, pero es el mismo que había en la ecuación original, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que la función es creciente? Y bueno, porque tengo que saberla graficar, ¿sí? Entonces ustedes ya saben que la 3 a la x es la celeste, ¿sí? La inversa es la que queda dibujada simétricamente respecto de la recta y igual a x. Entonces, si yo las exponenciales las tengo que saber graficar sí o sí, ¿sí? Entonces, 3 a la x ya la habíamos hecho en los gráficos anteriores, en los ejercicios anteriores que hicimos al principio del día de hoy, ¿sí? 3 a la x es la celeste. Si yo hago la simétrica respecto de la recta igual a x, esa que grafico es la inversa de 3 a la x. Y nosotros ya sabemos que la inversa de 3 a la x es el logaritmo en base 3 de x, ¿sí? Esa roja que me quedó, entonces, va a ser la inversa de 3 a la x, que es la que voy a aplicar a ambos miembros. Por eso le hice en rojo, porque como en rojo escribí, aplico a ambos miembros, logaritmo en base 3 de x, a logaritmo en base 3 de x también la dibujé en rojo, ¿sí? Esa roja que me quedó, que es logaritmo en base 3 de x, es creciente, porque lo veo en el gráfico, crece. Si yo voy de izquierda a derecha, la función va creciendo cada vez más. Si miro el gráfico de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, es una función creciente que también lo que se pueden acordar es que cuando las bases son mayores que 1, ya sea de una función exponencial o de una función logarítmica, entonces las funciones van a ser crecientes. Ven que 3 a la x también, la celeste, es creciente. Si yo la miro de izquierda a derecha, es una función que crece a medida que yo tomo valores de x más grandes, ¿sí? Entonces, cada vez que yo tengo una inecuación y que para resolver aplico a ambos miembros una función, si la función que aplico es creciente, entonces conservo la desigualdad, ¿sí? Entonces, ¿qué logro cuando aplico la función inversa a ambos miembros? Y bueno, que del lado izquierdo, ¿qué me da? O sea, ¿cuánto vale el logaritmo en base 3 de 3 a la x? Lo que me quedó en el último renglón, logaritmo en base 3 de 3 a la x, ¿cuánto da? Piensen que a x le estoy aplicando primero la función 3 a la x, y después a lo que me da le aplico la función logaritmo en base 3. Y logaritmo en base 3
de x es la inversa de 3 a la x. Entonces, ¿qué me devuelve la parte izquierda? Acá en el chat dicen X. Claro, perfecto, muy bien, me devuelve x, ¿sí? Fíjense que entonces yo acá puse, bueno, ahí me quedó justo en la otra hoja, pero ven que puse, bueno, lo que también puedo usar es la propiedad, que el x que está en el exponente lo puedo pasar multiplicando adelante, ¿sí? Que es justo lo que yo hice. Pero también me va a dar x, porque me queda x por logaritmo en base 3 de 3, y logaritmo en base 3 de 3 es 1. Ya habíamos visto que el logaritmo sobre una base, evaluada en la misma base, siempre da 1, ¿sí? Entonces ven que finalmente me da x, ¿está bien? Y del otro lado, dejo logaritmo en base 3 de 2. Lo dejo así, porque no es un número entero, es un número, no es un número racional tampoco, es un número irracional, ¿sí? Lo dejan así, logaritmo en base 3 de 2, es un número. Es como si fuera raíz de 5. Tenemos que escribir raíz de 5, ¿está bien? Bueno, el número acá que me quedó del lado derecho es logaritmo en base 3 de 2. Lo dejan así, ¿está bien? Porque si lo hacen con la calculadora les van a dar un número decimal, ¿está bien? Entonces, preferible que lo dejen así, así queda exacta la solución. Entonces me quedó que la solución es x mayor que el logaritmo en base 3 de 2. ¿Sí? Y una cosa más. Fíjense que cuando yo acá puedo aplicar logaritmo a ambos miembros. ¿Por qué puedo aplicar logaritmo a ambos miembros? Cuando yo tengo que resolver la inecuación 3 a la x mayor que 2. ¿Por qué puedo aplicar a ambos miembros la función logaritmo? Porque no siempre se puede aplicar la función logaritmo, ¿no? Por ejemplo, logaritmo de menos 2 no puedo hacer. Porque son números mayores a cero. Claro, porque son números positivos estrictos, mayores que 0, como muy bien dice la compañera. Tienen que ser mayores que 0, ¿sí? 3 a la x es la exponencial, es positiva siempre, porque queda por encima del eje x, ¿sí? Y el 2 también es positivo. Entonces, como tengo dos términos positivos, les puedo aplicar logaritmo a los dos. Si tuviera un número negativo, ahí no puedo. Entonces, como no puedo, tengo que mirar con cariño la inecuación y ver qué puedo deducir. Pero acá lo puedo hacer en este caso porque los dos términos, tanto 3 a la x como 2, los dos son positivos, puedo aplicar logaritmo, ¿sí? Entonces apliqué ambos miembros y me quedó, bueno, lo que dijimos antes. Ven que yo acá en rojo lo aclaré, ven acá, 3 a la x es positivo para todo x y el 2 es positivo. Entonces, como los dos son positivos, puedo aplicar ambos miembros logaritmo, ¿sí? Bueno, después resuelvo la inecuación, conservo la desigualdad porque la función que aplico a ambos miembros es creciente. Bueno, y cuando resuelvo, me queda x mayor que el logaritmo en base 3 de 2. O sea que la solución final va a ser desde el número logaritmo en base 3 de 2, sin incluirlo, a más infinito. ¿Está bien? Y acá el dominio eran todos los reales, porque la inecuación era... La inecuación no tenía... El dominio son todos los reales, ¿no? Porque no tienen ningún logaritmo, así que el dominio son todos los reales de la inecuación. ¿Está claro que el resultado dio este, el intervalo este? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Bueno,
Hagamos uno más y terminamos. A ver, hagamos uno más. El ítem B también es otra inecuación. También aparece una función exponencial, no aparecen funciones logarítmicas, así que el dominio son todos los reales. Y ahora acá, ¿cómo podríamos resolver? A ver. Ahora tengo un cuarto a la 2x más 1. ¿Qué función podría aplicar a ambos miembros? Es parecida a la que hicimos antes, ¿no? La de antes también era una exponencial, 3 a la x mayor que 2. Y aplicamos a ambos miembros logaritmo en base 3 de x. Y la dibujamos y vimos que era creciente. Ahora tengo otra inecuación, pero ahora es un cuarto todo elevado a la 2x más 1 menor o igual que 10. Entonces, ¿qué función voy a aplicar a ambos miembros ahí? Logaritmo en base a un cuarto de x. Claro, muy bien. Voy a aplicar la función inversa de un cuarto a la x, que sería logaritmo en base a un cuarto de x, ¿sí? Otra vez, puedo aplicar logaritmo porque son dos términos positivos. La exponencial es siempre positiva y el 10 es positivo, ¿sí? Entonces, cuando ven que ahí puse, aplico ambos miembros, logaritmo en base a un cuarto de x, y la grafico para ver qué función es, si es creciente o decreciente. Entonces, yo la que tengo que saber dibujar es la exponencial. Esa es fácil. Como un cuarto es la base menor que 1, la exponencial la voy a hacer decreciente, ¿sí? Decreciente que pase por el 0,1 y que no corte al eje X del lado derecho, que no lo corte, que sea una asíntota, ¿sí? Entonces, la celeste la tengo que saber graficar, que es la exponencial. Y después la logarítmica la voy a hacer respecto de la recta igual a X, la voy a hacer simétrica. O sea que si yo me paro en la recta igual a X, tengo que ver lo mismo de un lado que del otro. Le voy a dar distinto color, pero tendría que ver lo mismo, ¿sí? Me tiene que quedar simétrico respecto de la recta igual a X. ¿Está bien? Entonces, yo la que tengo que saber es la de la exponencial. La exponencial, como es decreciente, tiene esa pinta. Es la curvita por encima del eje X que decrece y pasa por el 0,1, el punto 0,1. Y la otra la roja, la hago en forma simétrica respecto de la recta y igual a X. ¿Sí? Entonces la que me quedó con rojo es logaritmo en base a un cuarto de x. Esa es la que voy a aplicar. Y como es una función decreciente, porque si la miro de izquierda a derecha, veo que cada vez va decreciendo, va tomando valores más chicos, decrece. Entonces, como voy a aplicar a ambos miembros una función que decrece, invierto la desigualdad. ¿Sí? Entonces ven que lo que hice acá fue aplico logaritmo en base a un cuarto y le cambio el mayor igual. Ven que acá en mayor igual lo puse en rojo y originalmente yo tenía un menor o igual. Tenía un menor igual, cuando aplico a ambos miembros la función decreciente, ahí automáticamente le invierto el signo. ¿Sí? Entonces me quedo logaritmo en base a un cuarto de lo que tenía, que era un cuarto a la 2x más 1, mayor o igual con el signo invertido, logaritmo en base a un cuarto de 10, que era el número que tenía. 10. ¿Está bien? Que otra vez lo puedo hacer porque un cuarto a la 2x más 1 es positivo para todo x y 10 es positivo. ¿Sí? Entonces ahora otra vez voy a usar la propiedad del lado izquierdo, voy a usar la propiedad de que el exponente lo puedo poner multiplicando delante del logaritmo, entonces me queda 2x más 1 entre paréntesis por el logaritmo en base a un cuarto de un cuarto. Bueno, el logaritmo en base a un cuarto de 10 lo dejo como logaritmo en base a un cuarto de 10, porque no me va a dar un número racional. Me va a dar un número irracional, lo dejo así. El número exacto es logaritmo en base a un cuarto de 10. Lo dejan así. ¿Sí? Y logaritmo en base a un cuarto de un cuarto, ¿cuánto da? Para así reescribo la parte izquierda de la inecuación. ¿Cuánto da logaritmo en base a un cuarto de un cuarto?
Da 1. Claro, da 1, ¿no? Pues ¿se acuerdan que dijimos logaritmo en base b de b para cualquier b da 1, ¿sí? O sea que eso da 1, entonces me quedó 2x más 1 mayor o igual que logaritmo en base a un cuarto de 10. Y ahora resuelvo esa ecuación, ¿sí? Entonces, cuando resuelvo paso el 1 que está sumando lo paso restando, y bueno, y el 2 lo paso dividiendo. Entonces me quedó que x tiene que ser mayor o igual que ese número, ¿sí? Que lo dejo así, ¿está bien? Porque para poner el número exacto lo tengo que dejar así, ¿está bien? Entonces la solución es el intervalo. Logaritmo en base a un cuarto de 10, a eso le resto menos 1, le resto 1, todo eso dividido 2, o sea, va desde ese número incluyéndolo a más infinito. ¿Está bien? Lo dejo así, porque el número para ponerlo exacto tengo que dejar el logaritmo en base a un cuarto de 10. ¿Sí? Carla, acá preguntan si podrías decir de nuevo cómo planteaste el comienzo cuando graficaste. A ver acá. Sí, por encima como no estoy con el celular no puedo poner las hojitas enteras porque si no me parece que se ve menos. Porque la otra vez ustedes me habían dicho que se veía menos, ¿no? Así que estoy con el celular torcido. No puedo ver la hoja completa como para que se vea todo. Pero claro, ¿no? Yo lo que digo es, quiero resolver esa inecuación, un cuarto a la 2x más 1 menor o igual que 10. Entonces yo lo que tengo que aplicar a ambos miembros es la función inversa de un cuarto a la x. ¿No? La función inversa de un cuarto a la x es logaritmo en base a un cuarto de x, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé si es una función creciente o decreciente la que estoy aplicando? Porque eso me va a importar para ver si cambio el signo de la desigualdad o no. Entonces, la que hay que saber graficar es la celeste, la exponencial. Un cuarto a la x la voy a graficar en forma decreciente, porque ya tengo que saber que si la base es un cuarto, la exponencial, cuando la base es menor que 1, eso lo vieron con Javier, ¿sí? Cuando la base es menor que 1, la función exponencial es decreciente, ¿sí? Y tiene la pinta del gráfico celeste, ¿está bien? Ese gráfico de un cuarto a la x, ¿todos lo tienen claro que es por qué es así? O sea, eso lo dio Javier. Eso revisen las teóricas de Javier, pero lo tiene que haber dado, porque es fundamental. Si no fíjense, si no ven que no lo dio, me dicen, pero lo tiene que haber dado. Entonces, el gráfico celeste es el que uno tiene que saber hacer, ¿sí? Yo sé que graficar las exponenciales con base mayor que 1 me van a dar crecientes, como las que vimos en los ejercicios que hicimos al principio de la clase, y las exponenciales de base mayor que 0, la base siempre es mayor que 0, y menor que 1 van a ser decrecientes. Así que van a ser de la pinta de esta celeste que grafiqué acá, ¿sí? Y después la inversa, que es el logaritmo en base a un cuarto de x, la tengo que dibujar simétricamente respecto de la recta y igual a x. ¿Sí? Porque recuerden que las inversas, siempre los gráficos son simétricos respecto de la recta igual a x. Entonces acá también. ¿Sí? La exponencial es inversa de la función logarítmica, así que los gráficos tienen que ser simétricos respecto de la recta igual a x. Fíjense que si yo me paro en la recta igual a x, veo el mismo dibujito de un lado que del otro, lo que pasa que con distintos colores, ¿no? Pero los gráficos, si yo me paro en la recta igual a x, veo lo mismo. ¿Está bien? Y ahí me doy cuenta que el logaritmo en base a un cuarto de x decrece, es una función decreciente. Entonces, cuando vaya a aplicar esa a ambos miembros, tengo que invertir la desigualdad. ¿Está bien? Bueno, si no, a ver, si la clase que viene igual voy a seguir con esto, porque no terminé, me quedaron unos ejercicios más de inecuaciones, así que la clase que viene lo voy a seguir. Pero
traten de mirarlo, yo ahora se los voy a mandar, ¿sí? Por Classroom, el PDF este que escribí. Entonces, traten de mirarlo a ver si lo entienden. Y el jueves es, como esta es Semana Santa, Jueves Santo, así que no vamos a tener clase. Pero el martes que viene lo volvemos a mirar, ¿sí? Pero ustedes léanlo antes para ver si entienden lo que estamos haciendo. Porque una vez que uno entiende eso, ya después es todo mecánico. Lo que pasa es que uno tiene que entender qué es esto de aplicar la inversa y ver si es creciente o decreciente. Una vez que uno entendió eso, ya está, no hay dificultad. Después se tienen que acordar de intersecar con el dominio y qué sé yo, pero no hay más dificultad. Lo que pasa es que uno tiene que tener claro cómo son los gráficos también, y para saber si la función que aplico es decreciente o creciente. ¿Está bien? Pero bueno, si quieren dejemos acá, léanlo y yo la clase que viene sigo con esto. ¿Sí? Sí, y recuerden que también hoy es el último día para entregar el problema. ¿Cuántos te entregaron, Lara? 51. Ah, bueno, ok. te Así que entregaron faltarían 28 personas. Claro, pero igual, sí, igual de los que vienen a clase son menos, así Ah, que sí, sí. me Eso sí. sorprende que igual te hayan entregado tantos. No sé si las clases de Javier son más. A las clases de Javier, cuántos participantes hay, chicos? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes que van a las clases? ¿Ustedes ven más o menos cuántos compañeros hay? Y 40 más o menos. Está bien, ok. Bueno, sí, igual, o sea, son menos porque anotados hay más de 80, pero está bien, ok. Bueno. Bueno, listo, chicos, dejemos acá. Yo ahora se los mando, traten de leer. Más o menos nuestra intención no es que le hagan todos los ejercicios de la guía y que les salgan todos perfectos, ¿sí? Nuestra intención es que con lo que damos en clase, ustedes los ejercicios de la guía, que son parecidos a los que damos en clase, los puedan hacer, ¿sí? Que los puedan hacer y que los entiendan. Porque mucho más que eso no podemos pretender, ¿sí? Pero bueno, traten de leerlo y la clase que viene seguimos con esto y me preguntan bien, ¿sí? Pero pregunten, porque si ustedes se van quedando, después se le van a acumular un montón de dudas, ¿sí? Bueno, listo, chicos, dejemos acá, nos vemos el martes que viene entonces, si no hay ninguna duda. Bueno, corto entonces. Dale, chao. Chau, chicos, hasta luego. Chau, Lara.